En nuestra serie del libro de Daniel, llegamos al capítulo 2. Hoy estudiaremos el sueño del rey de Babilonia, esa gran ciudad de ese vasto imperio babilonio. Lo registra el capítulo 2 del libro de Daniel y comienza el versículo 1 diciendo: En el segundo año del reino de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El verso 1 da un detalle que debemos armonizar con el capítulo 1, porque en el capítulo 1 dice que Daniel tuvo 3 años de estudio y Nabucodonosor lo evaluó al final de los 3 años. Ahora, en el siguiente capítulo, ya Daniel entre el grupo de sabios de Babilonia, indica que ya fue examinado. Lo que narra el capítulo 2 es posterior a cómo termina el capítulo 1. Por lo tanto, saber que lo que narra el capítulo 2 es posterior al capítulo 1, cómo es que Daniel estudió 3 años y ahora dice que en el segundo año del reino de Nabucodonosor, él tuvo este sueño. Daniel viene en el grupo de los sabios. La mayoría de los estudiosos de las profecías, los teólogos, dicen que simplemente se están utilizando dos formas diferentes de hacer el cálculo. Daniel empezó a estudiar tan pronto llegó a Babilonia, que se estima que fue en el 605. Nabucodonosor comenzó a reinar. Se cree que recibió la información en agosto del 605, llegó en septiembre 7, más o menos, unas 3 semanas después, ya él estaba asumiendo algunas funciones, pero su inauguración formal como rey no se dio sino hasta después de agotar una serie de protocolos que debían cumplirse, y eso fue hasta la primavera del año 604. Por lo tanto, cuando hablamos del segundo año de Nabucodonosor, ya habían pasado alrededor de 3 años. Y es importante destacar que el cálculo que se utilizaba en Babilonia es similar al cálculo que se utilizaba con los judíos en el conteo. Por ejemplo, Jesús dice la Biblia que iba a resucitar al tercer día, pero ni siquiera Jesús tuvo 48 horas en el sepulcro, porque él murió un viernes en la tarde y resucitó un domingo en la mañana, temprano. Entonces ni siquiera fueron 48 horas, pero fue el tercer día, porque los judíos utilizaban el sistema inclusivo. Eso significa que si hay una parte de un día, se cuenta el día como tal, aunque una hora solamente se ha tocado de ese día. Así que se tocó parte del viernes, se tocó el sábado completo, se tocó parte del domingo, entonces fueron 3 días, según el cálculo como se utilizaba en el pueblo judío. De igual manera, se está contando estos 3 años de Nabucodonosor, tomando en consideración desde el tiempo que él asume realmente el reino y el tiempo que había pasado a partir de ese momento. Así que no hay contradicción entre el capítulo 1 de los 3 años de Daniel y que fue evaluado en su tercer año de estudio con los 2 años de Nabucodonosor que narra este capítulo. También es importante que ustedes tomen en cuenta cuando van a hacer este análisis que los años escolares a veces no son de un año fiscal completo. Un año escolar normalmente dura 8, 9, quizás 10 meses, pero no dura el año completo. Entonces, los 3 años de estudio de Daniel pudieron abarcar 3 años escolares. Pudiésemos decir que no necesariamente eran de 12 meses. Así que, habiendo dicho esto, seguimos con nuestro sueño del capítulo 2 del libro de Daniel. El rey Nabucodonosor tuvo sueños, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Por qué se le fue el sueño? Lo olvidó. A muchas personas le pasa lo que a Nabucodonosor. Tienen sueño y al otro día no recuerdan los detalles. Quizás algo vago, pero no pueden recordar los detalles de ese sueño. De igual manera le pasó a Nabucodonosor, lo que nos pasa hoy. Pero el rey sabía que lo que había soñado tenía una importancia fundamental. Era capital lo que él recibió en eso. No fue un sueño sencillo, común. Algo grande él recibió en ese sueño. Y él quiere saber qué fue lo que soñó.
pero el sueño se le fue, lo olvidó, él no logra recordarlo y está preocupado por descubrir qué fue lo que él soñó para poder captar ese mensaje que él había recibido. Entonces dice el verso 2, que hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿A quién llama el rey? Bueno, llama a su gente que están llamadas a resolver las dudas que tiene el rey. Allí habla acerca de los astrólogos. Los astrólogos eran las personas que se dejaban guiar por los astros para llegar a sus decisiones. ¿Y cómo ellos hacían eso? Los astrólogos, para llegar a sus conclusiones y sus supuestas profecías y poder adivinar las cosas, examinaban el hígado de las ovejas, la conducta de las aves en vuelo, las figuras de una gota de aceite en un vaso de agua, la forma de las nubes a la puesta del sol y su color al amanecer. Creían que los sueños eran comunicaciones directas de los dioses. Eso creían los astrólogos. Los cuerpos celestes eran para ellos los objetos más especiales de investigación. ¿Cómo estaban colocadas las estrellas? La vida de cada ser humano está guiada y está dirigida por las estrellas, por los astros. Así que para ellos todas las estrellas y las constelaciones están guiando la vida de cada ser humano. Es el concepto de los astrólogos. Así que vienen los astrólogos a esa reunión con el rey temprano de mañana. Pero también vienen los magos, dice el texto. Eran magos y adivinos, que son las personas que estaban encargadas en Babilonia de pretender proteger la gente de los demonios. Pero realmente ellos eran guiados y dirigidos por demonios. Pero ese era el objetivo que ellos pretendían, ¿verdad? Fueron llamados los encantadores, recibían cierta preparación para lograr que los dioses estuvieran siempre contentos, los encantadores, y los caldeos, que interpretaban los presagios y predecían el futuro. Todo este grupo de personas fue llamado para estar delante del rey bien temprano en la mañana. El rey se alistó, se preparó, los convocó porque él necesitaba quitar sus dudas y saber qué fue lo que él había soñado. Así que allí están ellos, en presencia del rey. Y entonces el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ellos le dicen, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Vamos, dinos qué fue lo que soñaste. Y entonces te vamos a interpretar. Recuerdan, ellos tenían estudios sobre interpretación de sueños. De hecho, tenían listas de lo que significaba cada detalle de un sueño que tuviera una persona para decir esto representa esto, esto representa aquello. Así ellos tenían sus libros dedicados para interpretación de sueños, porque creían en eso. Así que le dicen, vamos, dinos el sueño y te vamos a mostrar de inmediato la declaración. Y estaban contentos hasta ese punto. Sin embargo, el rey les respondió, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Yo olvidé el sueño. Ustedes me están diciendo que se lo digan. No sé el sueño. Ustedes son mis adivinos, mis encantadores, mis magos, mis astrólogos. Ustedes tienen que decirme qué fue lo que yo me soñé. Y después de decirme lo que me soñé, entonces darme la interpretación. Si ustedes me dicen lo que yo me soñé, estoy seguro que podrán darme la interpretación correcta. Así que el rey los puso en una situación difícil. Como ellos no podían entender e insisten, entonces el rey le dice, hay un ultimátum. Si no me dicen el sueño, entonces hay una sola sentencia para ustedes. La sentencia es que van a ser hechos pedazos y vuestras casas van a ser destruidas hasta convertirse en cenizas. Pero si me mostráis el sueño y su interpretación, continúa el rey, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Les conviene que me lo digan,
porque si no me dicen el sueño, entonces las consecuencias van a ser terribles. Pero si me lo dicen, van a recibir bienes, les va a ir bien conmigo. Esfuércense y díganme lo que le estoy pidiendo. Ellos se miran unos a otros, discuten entre sí qué es lo que vamos a hacer con el rey. Y entonces le respondieron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo, ni caldeo. O sea, ¿cómo es posible que tú quieras que te digamos qué fue lo que te soñaste? No, no hay hombre sobre la tierra. No hay nadie que tenga la capacidad de saber lo que entró en tus pensamientos. Y entonces ellos se declaran incompetentes a la solicitud y al pedido del rey. Pero le hacen ahora un giro y dice, mira, el que está mal eres tú, porque ningún rey ni ningún príncipe ha preguntado cosas semejantes jamás a sus magos, astrólogos ni caldeos. O sea, el que está mal eres tú. Es un pedido descabellado el que tú nos estás haciendo. Ellos son incompetentes y el problema es del rey. Esa es la conclusión de ellos. Así que imagínense la ira que provocó eso en el rey. Ellos dicen, no hay quien pueda declarar delante del rey esto. Y entonces miren lo que ellos señalan en el verso 11. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Eran politeístas. No están hablando de un dios. Como eran politeístas y tenían una gran cantidad de dioses allí en Babilonia, entonces ellos dicen, solamente los dioses tienen esa capacidad. Nadie más. Incompetentes. Pero hay alguien que puede. ¿Quiénes son? Los dioses. Nosotros no somos dioses. Entonces la sentencia era una sola. Ejecútenlos. La orden se da para todos los magos, adivinos, astrólogos, sabios, caldeos. Todos dentro de ese grupo de personas están Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que ya estudiamos en el capítulo anterior, que le cambiaron sus nombres por Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar a Daniel. Entonces, ahora los buscan a ellos para matarlos. Y Daniel y sus amigos se sorprenden, pero ¿qué es lo que pasa? Y Ariosh le dice, lo que pasa es que el rey ha tenido un sueño, llamó a sus adivinos y ellos no pueden explicarle el sueño ni decirle el sueño. Entonces la orden es una, ejecutarlos a todos, y tú estás en el grupo de sabios. ¿Por qué Daniel estaba en ese grupo? Porque Daniel había estudiado. Recuerdan que dentro de las materias que Daniel estudió, no solamente estudió las lenguas, estudiamos en el capítulo 1, sino también las matemáticas, estudiaron acerca de la astronomía, pero también estudió magia. O sea, no era opcional, no era si él quería estudiar o no, es que eso era parte del currículum. Así que teóricamente Daniel estaba en el grupo de los que habían sido formados también en la magia, aunque él nunca iba a practicar eso porque sabía el origen de este tipo de cosas. Pero como sabio que había sido egresado de las universidades, estaba dentro del grupo al que se convocó, aunque ellos no fueron convocados. Se llamó a la alcurnia. Quizás los profesores de Daniel son los que fueron allí. Y estos muchachos que recién estaban graduados no iban a ser llamados delante del rey. Así que, pero estaban dentro del grupo de sabios de Babilonia. Y Daniel clama a Ariosh, pero Ariosh le dice que no, que él no va a ir a donde el rey, que si tú quieres, ve tú donde el rey. Si tú quieres, Daniel, tú vas donde el rey, pero yo no te voy a llevar porque ese hombre está molesto, está incómodo, no te imaginas. Y entonces Daniel entra directamente y habla con el rey. Y le pide tiempo, porque él no sabía lo que estaba pasando y él no estuvo en la reunión. Y aunque lo que no quería darle el rey a los sabios y a los magos y a los adivinos era tiempo, como Daniel no estaba ahí, le concede una noche por lo menos a Daniel. Y esa noche que hace Daniel y sus amigos, oran al Señor. Se reúnen allí como equipo. La Biblia dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que Daniel reúne a sus amigos
y juntos allí están orando al Señor. Dependía de esa oración la vida de ellos, pero no solamente la vida de ellos. Dependía de esa oración la vida de todos los magos, adivinos, encantadores, astrólogos, astrónomos, de todos los que estaban allí en ese grupo de sabios de Babilonia. Cuando uno está en una situación de dificultad, la oración tiende a ser más fervorosa. Yo me imagino el fervor con el que estos jóvenes oraron al Señor. Y allí clamaron y se acostaron, confiado en el Señor. Y mientras dormía Daniel, el Señor le reveló el sueño que le había dado al rey y le dio la interpretación del sueño. Así que cuando se levanta en la mañana, Daniel comienza a alabar al Señor y dice: a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza. Y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Y allí presenta algunas palabras de alabanza al Señor. Gracias porque tú eres el Dios de dioses, el único Dios, el que domina sobre todo. Daniel se siente entusiasmado, alaba, honra, bendice y glorifica a Dios porque le ha revelado el sueño para que él lo dé a conocer delante del rey. Después de esto, la Biblia registra en el verso 24 que Daniel entró a Arios, al cual el rey había puesto para matar a los sabios, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey, que yo mostraré al rey la declaración. Llévame ante el rey, le dice Arios. El que no quiso llevarlo la primera vez, ahora se adelanta. Y ahora él mismo va primero donde el rey y le dice: he encontrado a uno de esos que trajimos de Judá, que te va a declarar el sueño que has tenido. El que no quiso traer a Daniel, ahora viene y se quiere él dar la gloria. He encontrado el que te va a resolver el problema, buscando bonos delante del rey. ¿Cómo somos los seres humanos a veces? Queremos darnos la gloria que no nos pertenece. En los momentos de dificultad nos apartamos. En los momentos de gloria queremos estar cerca. ¿Qué cosa, verdad? Pero tristemente es como los seres humanos tratan de actuar cuando buscan ventajas personales. Y eso hizo Arios. Finalmente llega Daniel delante del rey en su presencia y le dice el misterio que el rey demanda. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Pero eso es lo mismo que dijeron los otros. Esas palabras con las que Daniel comienza se parecen mucho a las que dijeron los magos y los adivinos. Salvo los dioses que están en otro, fuera de la tierra, son los que pueden decir esto. Y Daniel comienza diciendo: mira, no hay sabio, no hay astrólogo, no hay mago, no hay adivino que pueda enseñar esto. Quiero destacar que hoy seguimos en una ruta similar a la que pasó. Estas imágenes que ustedes pueden ver aquí son algunas de las imágenes que se utilizan para representar la astrología moderna. En la de la izquierda podemos ver símbolos. Si tú naciste en el mes de enero, tú tienes un signo zodiacal que guía tu vida. Si naciste en febrero, de tal fecha a tal fecha, o en marzo o en mayo, entonces tu signo zodiacal es tal. Y los astros dirigen tu vida y tienen unos libros y van publicando. De hecho, los periódicos, muchos periódicos publican y revistas publican esas partes de la astrología, de lo que hoy están diciendo los astros que viene para tu vida. Y la gente se guía de eso. La gente se deja llevar de ese tipo de cosas. A la derecha vemos los signos zodiacales, pero que se utilizan en China. Son símbolos diferentes, pero también la misma astrología con otros símbolos para los orientales que viven en China. O sea, hoy la astrología sigue viva, sigue vigente. De hecho, el siglo pasado,
hablando de las estadísticas de la astrología en Estados Unidos. Estoy hablando de la década de 1970. Es una estadística que la extraigo del libro El porvenir del mundo revelado de Erwin Maxwell. Él dice en ese libro que en 1970 en Estados Unidos había 175,000 astrólogos y solo 40,000 pastores. Más de 4 veces más astrólogos que pastores en Estados Unidos. Y hoy no creo que sea diferente la proporción, posiblemente sea mayor que esa. ¿Cómo nosotros podemos ver que hoy el mundo sigue dejándose guiar por los astros? Así que en la introducción que hace Daniel, comienza diciendo, mira, esto no es asunto de magos, de adivinos, de caldeos, de astrólogos. No son ellos que van a guiar tu vida. No son los astros que dirigen tu vida. No son los astros que saben lo que va a suceder en el futuro. No son los astros, los hombres. No son los dioses falsos que dirigen tu vida, ni la vida de nadie. Así comienza Daniel. Y es contundente comenzar de esta manera. Y entonces miren cómo termina esta introducción de Daniel. Mas hay un Dios, no los dioses con minúscula, como dijeron los caldeos, no los diferentes ídolos que ellos dicen que son dioses, no. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hay un Dios, y él lo ha dado a conocer. No soy yo, no es mi capacidad, yo no soy más que otro. Es que yo sirvo a ese único Dios. Y ese único Dios te va a mostrar lo que va a suceder. Qué valioso entender esto. Miren, la palabra de Dios en el libro de Isaías dice, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay semejante a mí. Aleluya. Sí, hermanos. Solo hay un Dios único. No hay más. Esos que pretenden ser dioses no son dioses. Son ídolos que la gente dice que son dioses. La palabra de Dios es clara y contundente. Dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. ¿Quién conoce el futuro? Dios. Y lo anuncia para que creamos. Jesús dijo, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea, la palabra del Señor busca que nuestra fe se fortalezca. Dios conoce el futuro, Dios conoce el porvenir, y dice él, lo anuncio desde el principio, lo que no se ha hecho, para que se cumpla y su fe se fortalezca, tu fe crezca, para que tú puedas creer y confiar. Daniel, entonces, comienza su narrativa después de esta valiosa introducción. Dice, tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser en los años futuros. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esa imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Así comienza la narrativa. Tú estabas de pie delante de esa imagen y era una imagen grande, muy grande, y su aspecto era un aspecto terrible. De esa forma lo ilustra Daniel en el inicio de la descripción del sueño. En la medida en que Daniel va anunciando y narrando el sueño, le va llegando al rey a la mente exactamente lo que había soñado y que ahora Daniel le está revelando. Continúa Daniel diciendo, la cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, no era una imagen de oro completo. Normalmente cuando se hace una estatua se hace de un solo metal. Pero aquí hay una combinación.
Así que veamos una ilustración de lo que está diciendo el profeta Daniel al rey. La imagen que estabas viendo tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce. Las piernas de esta imagen eran de hierro y los pies era una combinación de hierro y de barro. Eso es lo que tú viste. Y exactamente el rey va recordando cada detalle en la medida en que Daniel lo va mostrando. Exactamente eso es lo que yo soñé. Va recordando en la medida que el profeta le está narrando. Sigue diciendo Daniel, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro. Y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Así que en la narrativa del sueño hay una parte fundamental que Daniel está narrando. Dice, vino una piedra, no cortada con mano, o sea, viene desde arriba esta piedra y entonces golpea a la estatua y la desmenuza, la vuelve polvo y el viento se lleva ese polvo que fue lo que quedó de esa imagen, de esa estatua. Y concluye Daniel su descripción del sueño diciendo, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Esa piedra que había visto Daniel se convirtió en un monte y ese monte llenó todo el globo terráqueo, llenó toda la tierra, describe la palabra inspirada. Ese fue el sueño. Y exactamente como lo describió Daniel, es exactamente eso es lo que soñé. ¿Qué le estaba mostrando el Señor a Nabucodonosor? Desde su periodo, cuando él comenzó a reinar, le mostró la sucesión de reinos hasta la eternidad, hasta que el Señor establezca su reino eterno. Eso es lo que el Señor le mostró al rey. Él se acostó pensando qué iba a hacer de su reino en el futuro. ¿Qué iba a pasar con este gran reino que él había establecido, que él había logrado? ¿Cómo voy a hacer para que mi reino se pueda extender en el tiempo? Con esos pensamientos, Dios aprovechó para darle este mensaje, para darle este sueño y hablarle de lo que va a pasar en el futuro. Ahora viene la explicación, porque no solamente era el sueño, ahora viene qué significa el sueño. Y Daniel comienza a dar la explicación en el verso 38. Le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Sí, tú eres aquella cabeza de oro, pero no tú como rey, tu reino, o sea, Babilonia, claro, tu esplendor, tú eres que le has dado brillo a esta ciudad, tú eres que le has dado esplendor, gloria a Babilonia. Entonces, cuando hablo de ti, estoy hablando del reino. Y es importante porque la descripción que se sigue haciendo después dice, después de ti vendrá otro reino. Entonces no es de él, no es de la persona, el simbolismo es del reino de Babilonia. Así que es muy claro porque en la descripción que Daniel hace, y vamos a ver más adelante, habla de que vendrá otro reino. Y eso describe que el primer reino entonces no es el rey exclusivamente, sino la nación de Babilonia, pero él es la cabeza de esa nación y es que le dio gloria y esplendor a Babilonia. Por lo tanto, la cabeza de oro representa a Babilonia, el reinado de Babilonia. Nabucodonosor hizo de Babilonia una extraordinaria nación, una nación grande. Ya hablaremos un poco más en detalle sobre Babilonia cuando lleguemos al capítulo 4. Voy a dejar algunas de las construcciones, la arquitectura, lo que hizo Nabucodonosor para el capítulo 4, cuando estemos allí estudiando ese trozo de las escrituras. Pero la gloria
de Babilonia estuvo en manos de Nabucodonosor. De hecho, Nabucodonosor reinó 43 años. De los 66 años de Babilonia, 43 estuvo él reinando. O sea, fue un reinado largo, el de Nabucodonosor. Fue un reinado largo, próspero, de gloria. Así que Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro, representando su reino desde el 606 hasta el 539, cuando cae Babilonia en manos de los medos persas. Así que después de ti se levantará otro reino menor que tú. El reino menor que tú es el reino que venció a Babilonia, que son los medos persas. Los medos persas dominaron a Babilonia prácticamente sin mucha guerra, sin mucho esfuerzo. La palabra de Dios dice que su rey Ciro había sido profetizado, su poderío y su victoria en Isaías 45. Y aquí le tengo el texto de Isaías 45. Los medos persas fue la unión de dos naciones, los medos y los persas, que se unieron, y entonces uno se hizo más fuerte que otro, los persas más fuertes que los medos. Ya vamos a ver más sobre eso cuando lleguemos al capítulo 7. Allí estaremos dando algunos detalles de esos dos reinos que se unieron y por qué los persas se hicieron más fuertes que los medos. Así que vamos a leer esta descripción de Ciro que hace el profeta Isaías. Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren. Es extraordinario lo que está diciendo. Lo primero que dice el texto es que el Señor dice que reconoce a su ungido, Ciro. Es un rey pagano. Dios lo llama su ungido, porque Dios llama a Ciro su ungido, porque Dios lo está llamando para cumplir una misión. Y bajo el reinado de Ciro se cumplen los 70 años de cautiverio. Y Ciro es quien permite que el pueblo vuelva otra vez a su reino. Y le entrega todos los vasos de oro y todos los utensilios que trajeron de Jerusalén, se lo entrega para que ellos se lo lleven otra vez para Jerusalén. Ese fue Ciro. Claro, Daniel le habló de esta profecía a Ciro. Le enseñó los rollos donde hablaba acerca de él antes que Ciro naciera. Esta profecía se hizo 150 años antes del nacimiento de Ciro. Así que imagínense qué impacto pudo tener en la vida del rey Ciro cuando él vio que 150 años había un rollo escrito que describía que él iba a hacer esa labor y que Dios iba a abrir puertas delante de él. La ciudad de Babilonia tenía una muralla tan grande que pareciera que era inexpugnable, que no había forma de poder entrar a la muralla. No solamente era la altura de la muralla, sino también el grosor de esa muralla. Un grosor que podían correr 3 carros tirados por caballos por encima del muro sin ningún problema. Entonces, la anchura y la altura del muro era imposible de derribarlo. Así se había construido ese muro. Pero habían hecho, en el derredor de la ciudad, habían hecho un canal. Ese canal que estaba en derredor de la ciudad protegía para que las personas no pudieran venir y tratar de quemar el muro y tratar de golpear el muro, porque había un canal profundo lleno de cocodrilos y entonces era sumamente difícil poder entrar. Para poder acceder a la ciudad había puentes, se bajaban esos puentes cuando ellos querían que alguien entrara o alguien saliera. Y cuando se subían esos puentes, la ciudad quedaba aislada por ese canal que se había hecho en derredor de los muros de la ciudad. Para que pudiese entrar el río y las aguas del Éufrates que entraban a la ciudad, entonces se habían hecho puertas con barrotes de acero fuertes que se entraban hasta lo más profundo de
la base del río. Inexplicablemente, esos barrotes quedaron abiertos la noche que entró el ejército de los medos persas. Cuando estaba Belsasar, rey, sucesor, bueno, sabemos que era el que estaba al frente en ese momento, ya en el capítulo 5 daremos más detalles acerca de Belsasar, pero era el que estaba reinando en Babilonia en ese momento, porque su tío era el que reinaba, pero estaba fuera de Babilonia, se cree que en una lucha externa, y entonces Belsasar hizo una fiesta como para demostrar que él no tenía miedo de lo que estaba pasando afuera y que ellos nunca iban a entrar a Babilonia, y entonces mandó a buscar los vasos sagrados que habían traído del templo de Jerusalén para que sus concubinas y sus invitados, que eran 1000, dice las escrituras, bebieran vino en esos vasos sagrados. Imagínense la blasfemia. Y entonces allí vino una mano y escribió Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esa noche, esa misma noche, las puertas quedaron abiertas inexplicablemente y sin resistencia. Los soldados medos persas entraron a la ciudad de Babilonia. ¿Cuándo fue eso? El 13 de octubre del año 539 antes de Cristo. Así que el pecho y los brazos representan Medo-Persia desde el 539, estuvo gobernando hasta el 331. Sigue diciendo Daniel ahora en el verso 39. Después, otro tercer reino de bronce dominará en toda la tierra. No solamente vino Medo-Persia, ahora viene Grecia. Es el tercer reino que va a suceder a Babilonia. El primer rey, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, así se le conoce en la historia. Un rey extraordinario. Ya vamos a entrar en algunos detalles adicionales sobre este rey cuando lleguemos al capítulo 7, por algunas descripciones que aparecen en el capítulo 7 y el capítulo 8, y allí daremos más detalles acerca de Alejandro Magno. Pero este primer rey extraordinario, joven, logró conquistas extraordinarias. Se extendió a territorios que otros no habían llegado. Llegó hasta la India, pero murió joven. Murió muy joven, 33 años apenas, y murió. Este fue el tercer reino, el reino de Grecia. Así que el reino de Grecia se extiende desde el año 331 hasta el año 168. El 22 de junio del año 168, en la batalla de Pydna, se colapsó este imperio de Alejandro el Grande, 144 años después de la muerte de Alejandro Magno, que murió siendo apenas un joven de 33 años. Daniel 2:40 describe este cuarto reino que iba a venir. Dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro. Así que viene un cuarto reino. Vamos a repasar. El primer reino es la cabeza de oro, que es Babilonia, desde el año 606 hasta el 539. El segundo reino es Medo-Persia, que el pecho y los brazos, desde el 539 hasta el 331. El tercer reino es Grecia, representado por el vientre y los muslos. Así que aquí estamos hablando desde el 331 hasta el 168. El cuarto reino es el Imperio Romano, que comienza, está representado por las piernas y comienza a reinar en el 168 antes de Cristo y se extiende hasta el 476 después de Cristo. Más de 600 años dominando el mundo estuvo el Imperio Romano. Es el imperio bajo el que nació el Mesías prometido, bajo el que nació Cristo Jesús. Pero es el imperio que también le dio muerte a Cristo Jesús. Este imperio terrible que persiguió a la iglesia con 10 grandes persecuciones y que algunos emperadores se propusieron desaparecer de la faz de la tierra el cristianismo, pero que en vez de desaparecerlo creció y se multiplicó el cristianismo. Este vasto imperio romano es
ese imperio representado por las piernas de hierro, dice que iba a ser fuerte como el hierro, así se describe el imperio romano, desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, cuando se divide el imperio romano con las tribus bárbaras que fueron tomando partes de este vasto imperio romano y que se fragmenta en 10 partes. El verso 41 sigue explicándole Daniel. Todo esto es la explicación que hace Daniel, la sucesión de imperios en el mundo a través de los siglos. Y dice Daniel en el verso 41, lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido. O sea, los pies tienen una parte de hierro y otra parte de barro. Un gigante con pies de barro. Así que estamos hablando ahora de que el reino, lo que va a surgir de este imperio romano, se va a dividir en 10 partes, como 10 dedos tienen los pies, y que parte va a ser un reino duro, pero otro va a ser frágil. Un reino fuerte, pero otro débil. Así se describe. Entonces dice el verso 43, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué iba a pasar? Está narrando Daniel. Van a intentar otra vez unir el imperio. Van a hacer esfuerzos para unir el imperio y volver a ser un imperio, una unión política para poder dominar todo. Pero esos intentos van a ser fallidos, dice la palabra de Dios. No van a lograr el objetivo que ellos se han propuesto. No van a lograr el objetivo de unirse, así como el hierro no logra mezclarse con el barro, porque no son similares, no pueden mezclarse el uno con el otro. Así no se van a mezclar estos imperios. Así que cuando comienza la división del imperio romano, en el 476 comienza esa separación, esa división y se extiende por algún tiempo. Este imperio romano se divide inicialmente en 10 naciones. Así fue como se dividió el imperio romano. Y aquí vamos a ver dónde estuvieron esas naciones ubicadas. Los suevos, lo que es Portugal, los visigodos, inicialmente en Italia, pero finalmente el resto de los que quedaron después de las guerras que hubo contra los visigodos se fueron a España, lo que hoy es España. Los francos, los sajones, los burgundios, lo que es Suiza hoy, los alamanes, los lombardos, los ostrogodos y los érulos. Y falta una que son los vándalos. Aquí están las 10 naciones en las que se divide el imperio, lo que dominaba Roma en ese momento, la parte norte de África, todo lo que hoy es Europa. Entonces, así se dividió el imperio romano en esas 10 naciones, esas tribus bárbaras que fueron reclamando, haciendo guerra en cierta parte del imperio y levantándose como una parte independiente del resto del imperio. Eso aconteció, está descrito en Daniel 2, que iba a ser de esa manera. Esos reinos son los que están representados, los alamanes, son los alemanes de hoy, los burgundios, los suizos, los francos, los franceses, los lombardos, los italianos, los sajones, los ingleses, los suevos, los portugueses, los visigodos, inicialmente en Italia y posteriormente el resto que quedó fueron a España, los érulos en el norte de Italia hasta el 493 que desaparecen por otra guerra y quedaron unos poquititos, los vándalos en Egipto, la parte norte de África, y los ostrogodos en el norte de Italia. Así que así se describieron estas tribus. Aquí podemos, en este mapa, los imperios principales de aquel entonces. El imperio romano, con este color rojizo, que podemos ver acá, era el más vasto, abarcando lo que es Europa y la parte norte de África, ¿verdad? Entonces había otros imperios que no tenían la trascendencia del imperio romano, pero que también estaban, como el Parto, el Cusán,
Elam, los países que estaban bajo la influencia de la India. Así estaba el mundo en aquel entonces, pero el imperio que dominaba, el más fuerte, el más agresivo, era el imperio romano. En el verso 43 da algunos detalles que quiero que lo podamos ver nosotros ahora. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Cómo van a intentar unirse? La Biblia es tan clara, son detalles tan específicos que uno se queda maravillado de cómo el Señor dio esos detalles, ¿verdad? Dice, la unión que van a procurar hacer va a ser a través de alianzas humanas. O sea, van a tratar de unirse esta nación con la otra nación. ¿Y cómo se hacen esas uniones? A través de matrimonios. Entonces, lo que intentaron hacer fue casar el hijo del rey de Francia con la hija del rey de Inglaterra, o el hijo del rey de España con la hija del rey de Francia. Entonces, hicieron varios de estos matrimonios que era para buscar la unión del imperio. Así pasó a través de la Edad Media, pero la Biblia dice lo que iba a pasar: no se pegarán, aunque lo intenten. Varios emperadores intentaron unir otra vez el imperio. La Biblia dice, no se pegarán, pero lo intentaron. Carlomagno, por ejemplo, intentó volver a unir el imperio de Europa, unirse estas naciones bajo un solo emperador otra vez, pero Carlomagno fue derrotado en su intento. Carlos V intentó también hacerlo, pero no lo alcanzó, fue derrotado. Luis XI intentó también alcanzar, unir Europa otra vez, pero también fue derrotado. Uno de los que dicen que estuvo más cerca de lograrlo fue Napoleón Bonaparte, pero tampoco Napoleón Bonaparte pudo lograrlo. El Kaiser Wilhelm de Alemania intentó también unirlo y se pensaba que podía lograrlo, pero también fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. Y el último que intentó hacerlo fue en la Segunda Guerra Mundial, que fue Hitler, y también fue derrotado. Ninguno de los emperadores, de los grandes que han querido unir Europa políticamente y hacerla un solo gobierno, han podido alcanzar su objetivo, porque la Biblia dice, no se unirán, no se pegarán. Y si la Biblia lo dice, usted tiene que creerlo. De hecho, en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de 1940, la Iglesia Adventista tenía una revista hacía mucho, y el nombre de la revista es Signs of the Times, Señales de los Tiempos. Esa revista, que hoy se llama Revista Adventista, publicó un artículo de Arturo Maxwell, donde estaba profetizando la derrota de Hitler de intentar unir Europa como él quería en ese momento. Ahí está la portada de la revista de 1940, un autor adventista. Ahí está la portada de la revista. No se pegarán, no lo va a lograr, va a ser derrotado con autoridad en pleno apogeo de Hitler. La Iglesia Adventista publicó esta revista, basado en que en Daniel capítulo 2, lo que dice la palabra de Dios, no se pegarán el uno con el otro. Ahora, ya en la parte final, dice Daniel lo más interesante de este sueño. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido. ¿Qué faltaba del sueño? Hablar de la piedra. Y él le habló de la cabeza, del pecho, del vientre, de las piernas, de los pies, de la división de barro y hierro. Ahora falta hablar de la piedra. ¿Y qué representa la piedra? Daniel comienza diciendo, en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De lo que están los pies de hierro y de barro cocido, de la Europa actual, en el tiempo de hoy. Imagínense, si desde que se dividió el Imperio Romano estamos en los pies de la estatua, ¿en qué parte estamos hoy? Bueno, uno diría,
quizás en una milésima parte de la uña de los pies de esa estatua estamos, porque realmente desde el 476 estamos en los pies de la estatua. Así que ya de esos pies es muy poquito lo que falta para que se cumpla lo último, que la piedra golpea la estatua. Cada parte se ha cumplido. Pasó la cabeza y vino el pecho y los brazos, vino el vientre, vino las piernas. O sea, después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la Europa actual, ¿qué falta solamente? Que la piedra golpea la estatua. Es lo único que falta. ¿Y qué es esa piedra? Daniel dice, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya. Esa piedra representa, hermanos, la segunda venida de Cristo. Por eso dice Daniel, de la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Así termina Daniel explicando. Cristo va a venir a ponerle fin a los reinos de este mundo y establecer su reino eterno. La piedra que golpea a la estatua es un símbolo de la segunda venida de Cristo, que viene a ponerle fin a los reinos mundanos para establecer su reino eterno con sus hijos fieles que le aman, que le sirven y que esperan su pronta venida. Gloria a Dios. Dios va a establecer su reino, hermanos. No tengamos dudas. Si cada parte del sueño se ha cumplido, tenga la certeza de que lo que falta, lo único que falta es la segunda venida de Cristo, también se cumplirá. Apocalipsis 11:15 dice, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor. Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, mis amados. El reino del mundo va a ser del Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga por segunda vez y establezca su reino eterno. Ya, hermanos, hemos visto que pasó la cabeza de oro, Babilonia, que pasó el pecho y los brazos, Medo-Persia, que pasó el vientre de bronce, Grecia, que pasó el imperio romano, las piernas de hierro, y que estamos viviendo en la Europa dividida, que no son 10 ya, son más de 10, pero inicialmente fueron 10, que es lo que está simbolizando la profecía de Daniel capítulo 2. Estamos hoy viendo cómo cada parte se ha cumplido y lo único que falta es que la piedra golpee a la estatua y establezca su reino eterno. ¿Cómo termina entonces el capítulo 2? Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Esto fue un impacto tremendo para todos esos magos, adivinos, astrólogos, caldeos, porque el rey hizo una reverencia. Dice el texto, se postró sobre su rostro. ¿Cómo se postra sobre su rostro? Es cuando tú te arrodillas, pero tu frente toca el suelo. Cuando tu frente toca el suelo, en ese acto de humillación que tú haces, de reconocimiento, es lo que hizo el rey Nabucodonosor, el monarca de la primera potencia del mundo. Así lo hace. Y manda que a Daniel se le ofrezcan presentes. Era una forma de reconocerlo, de darle un reconocimiento especial por lo que él logró que nadie más pudo lograr en el imperio babilónico. Entonces, reconoce el rey, registrado en Daniel 2:47, lo siguiente: ciertamente, vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los misterios. Estas palabras son arrancadas del corazón de este rey. Estas palabras salen de lo más profundo de la mente del rey. Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses, el Señor de reyes, el que revela los misterios. Impactado con no solamente decirle el sueño,
sino con la explicación del sueño. Con esta explicación fabulosa, extraordinaria, cómo Daniel concluye con la piedra que golpea la estatua y Dios estableciendo su reino eterno. Reconoce la grandeza de Dios. El rey se torna enoteísta. ¿Qué es un enoteísta? Tomo estas palabras de William Shea, que lo explica en su libro, Daniel. Dice William Shea lo siguiente: hasta este punto en su experiencia, Nabucodonosor aún podía ser clasificado como un politeísta, pero se estaba volviendo bajo la influencia de Daniel y su verdadero Dios hacia el enoteísmo, la creencia en la superioridad de un Dios sin negar la existencia de otros dioses. Nabucodonosor aún reconocía la existencia de los dioses de Babilonia, pero admitía la superioridad del Dios de Daniel, Jehová. Cuando usted mira estas palabras, vuestro Dios es Dios de dioses. Sí, hay otros dioses, los que adoramos aquí en Babilonia, pero el Dios tuyo, Daniel, está por encima de ellos. Entonces, eso se llama enoteísta. Yo no soy monoteísta todavía, el rey no lo era, está diciendo. No soy monoteísta, pero ya di un paso. Reconozco que aunque hay otros dioses, el tuyo está por encima de los demás. Es un primer paso hacia el monoteísmo. Y el Señor comienza obrando de una manera especial y el rey da este primer paso hacia el monoteísmo, de servir solo a Dios. El verso 48 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Extraordinario, hermanos, el reconocimiento. Recuerdan en el capítulo 1 que cuando fueron evaluados los muchachos hebreos, los jóvenes hebreos, fueron encontrados 10 veces mejores que los demás. Pero ahora, después de esta explicación y este sueño y estas conclusiones, entonces recibe los honores, pero le da un honor extraordinario. Lo hace jefe supremo de todos los sabios. Todos están ahora por debajo de Daniel en Babilonia. Solo el rey es mayor que él. Se parece a lo que pasó con José, ¿verdad? Aún los profesores de Daniel que le enseñaron en la universidad ahora están por debajo de Daniel. Extraordinario. Cómo Dios engrandece a sus hijos fieles. Cómo Dios engrandece a aquellos que son obedientes y le sirven al Señor. En Mateo 25:34, el Señor Jesús dice que va a hacer un llamado especial a sus hijos fieles cuando Él venga a establecer su reino. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si el Señor ha preparado un reino para sus hijos, Dios ha preparado un reino para su pueblo, y Dios va a venir a establecer ese reino y va a dar la bienvenida a su pueblo para que entre en ese reino especial. El llamado de Dios es que tú y yo podamos aceptarlo, no como enoteísta, sino como monoteístas, que podamos reconocer que hay un solo Dios, no hay otros dioses, hay ídolos que la gente le dice dioses, pero hay un solo Dios. Pero ese Dios se preocupa por ti, es un Dios que te ama, es un Dios que cuando nos extraviamos en el pecado y en la maldad, no se quedó en un trono distante en el tercer cielo, como Pablo lo llama. Es un Dios que se humanó, que tomó forma de siervo, no se apegó a ser igual a Dios, sino que vino y tomó la condición humana y se hizo siervo y llegó hasta morir para que hoy tú y yo podamos alcanzar perdón, salvación y vida eterna. Ese Dios viene a establecer su reino y quiere que tú y yo podamos ser parte de ese reino espiritual que Él quiere establecer con nosotros. Mis amados, que Dios nos pueda llenar con su Espíritu Santo. Que así como hoy hemos visto que la piedra golpeó a la estatua y la desmenuzó, sepamos que muy pronto se va a dar que Cristo viene a establecer su reino y que va a llamar a sus hijos: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que tú y yo seamos parte de ese reino espiritual del Señor.
Y Dios te bendiga.